hubo un informe en estos días, en esta semana, que salió publicado por la UNICEF, donde es estremecedor el informe sobre la Argentina, ¿no? Sobre los porcentajes de pobreza. El 30% de niños, niñas y adolescentes viven en la pobreza, dice. Pero además, quiero explicarles que las nuevas formas de analizar las estadísticas o de tomar las estadísticas, me parece que está bien lo que se está haciendo a partir de Naciones Unidas ya hace varios años. Antes, como te decía el colega, tu escala dentro de tu situación económica, de tu situación social, era ver cuánto ganaban, más o menos. Ahora no es solamente lo que una persona pueda ganar, sino el acceso que tiene a las cosas, ¿no? Claro. A los elementos, a la educación, ¿por qué no a la tecnología? Analizar el entorno. Porque quizás alguien aquí en Buenos Aires dice, bueno, una persona que vive en una provincia y no tiene acceso a la tecnología vive en la pobreza. Por ahí el entorno social o educativo hace que tenga riquezas por otro lado, ¿no? Lo que se llama la riqueza objetiva y lo que se llama en realidad la riqueza establecida, es decir, el entorno, conocer sus raíces, conocer lo que necesita, lo que realmente hace a esa persona. Pero acá estamos hablando de cosas muy concretas. Esas necesidades cubiertas, no solo básicas, sino algunas necesidades que ahora tienen algunos, producto de el marketing quizás. ¿Por qué no? La influencia que ha habido durante, no estos años, ya de los 90 para aquí, del marketing, la generación fenomenal de la idea del poseer, del tener, pero también las situaciones reales, de que hay gente que la pasa muy, muy mal. Padre Pepe Di Paola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenas noches, como quieras. Estamos hablando aquí de la pobreza. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, che? Un gusto. Bien, ¿qué te pareció este informe de UNICEF? Yo he tenido bastante contacto con UNICEF, no en la Argentina, sino en países que han sufrido muchísimo las guerras, los conflictos sociales, Centroamérica, qué sé yo, estábamos hablando de los Balcanes, Oriente Medio, pero sacudió mucho ese informe por los datos, ¿no?, que brindó esta semana. Sí, la verdad que, mira, como tuve el Congreso de Adicciones del Episcopado que hicimos hoy con los representantes de las distintas diócesis, viendo el tema de adicciones, tuve poco tiempo, la verdad, de profundizarlo, nada más me quedé con los datos, fue bastante fuerte y creo que más allá de los datos que pude conocer a través de los medios, marca también una realidad del país también que muchas veces no miramos, ¿no? Y creo que tenemos que realmente saber que existe, que desde la crisis del 2001 yo creo que no salimos nunca. O sea, muchas veces se ha dicho, sí, hemos salido de la crisis del 2001, pero no era una crisis del momento, era una crisis que venía de hacía varias décadas, en donde se perdió el empleo público, la gente que trabajaba en IPF, que trabajaba en gas del Estado, en los trenes. Bueno, me parece que de todo ese golpe tan fuerte no pudimos todavía reponernos, ¿no? Y bueno, va a pasar mucho tiempo. Es cierto esto que decís, este raconto de esos años. Yo recuerdo en los 90, ¿no?, por ejemplo, que los periodistas íbamos mucho, sobre todo al interior, a ver las enormes crisis sociales, las enormes crisis políticas que traían luego aparejado cantidad de gente en la calle, en muchos lugares donde no había producción y que la gente vivía del Estado, y empezó a haber, por supuesto, hechos de violencia y empezó a haber muertes. Sin embargo, en Santiago, fíjate, yo por el pueblo donde estaba yo, en Campo Gallo, que estuve 2 años solamente de párroco, ahí llegaba una troncal de tren y claro, eran las forestales, bueno, pero vos decís, ¿con qué se lo reemplazó? Con nada, porque lo único que hay son latifundios ojeros cerca, entonces está o la empleabilidad que puede hacer un intendente con creatividad, lo que puede hacer las organizaciones, y después muy poco, el campo se ha tecnificado, entonces donde trabajaban 100, trabaja uno con una máquina. Exacto. Entonces es una crisis profunda que en la Argentina lamentablemente
se habla poco de esto, y esto es falta de trabajo. ¿Cuánta gente, al decir las cosas que estamos diciendo, se ha quedado sin trabajo? Hay chicos que no vieron a su padre trabajar porque el abuelo fue el que perdió el trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es la Argentina real y concreta que vivimos todos los días en los sectores más vulnerables. Y bueno, la Argentina profunda, esto es la realidad de todos los días, ¿no? Claro, pero hace tiempo, décadas. Claro, y se toca el tema a veces, o salta cuando aparece una organización y bueno, y saca su agenda de prensa y lo muestra, su muestreo, o cuando a determinados sectores les conviene y por ahí se habla, digamos, superficialmente del tema y no se analiza esto que decías de lo profundo, de la pobreza profunda, de lo que ocurre no solo en el interior, sino bien lo sabés vos, acá en la capital federal, en el conurbano, acá nomás, cerquita de donde estamos. Si no, acordate que no estamos hablando de historia antigua, lo que fue los pobres, la pobre población nuestra de León Suárez con los cartoneros. Claro. ¿No? O sea, estamos hablando de que pasó hace 13 años atrás, 14 años atrás, 15 años atrás. El Tren Blanco. El Tren Blanco, vos decís, hoy están las cooperativas, bueno, fueron situaciones que se pudieron en cierta forma organizar socialmente, pero tenemos que tener en cuenta que no se ha pensado, no se ha llevado a cabo, muchas veces ante estas mediciones, las mediciones que hacía la UCA en algún momento decían, no, estos que están haciendo, sí, antes y ahora. Entonces, vos decís, lo hace UNICEF, en vez de ser números que alerten y que digan, che, ¿qué pasa? A ver, empecemos a ver qué es lo que está pasando en la empleabilidad, en el trabajo, en la economía popular. Exacto. Bueno, estas cosas son las que tienen que llevarnos a preguntarnos los datos que nos dan. No ni a defendernos, ni a atacar, ni a tener miedo. Yo digo que cuando uno ignora lo que está pasando, nunca puede solucionar el problema. Y hay que plantearlo los temas. Digo, en el anterior grieta, como le quieran llamar, enfrentamiento, esto que vos decías antes, la UCA daba los datos y unos los denegaban, y ahora los da y los mismos que antes decían que era verdad, ahora dicen que es mentira. Los datos existen, son palpables, cualquiera los ve. Ahora, estamos ante un nuevo periodo, con nuevas decisiones políticas, con nuevas decisiones económicas. ¿Cómo ves esto? Yo creo que estamos ante un desafío muy grande porque se ha golpeado muy fuerte el bolsillo de la gente. O sea, hay la economía popular que, aunque la crisis no se solucionó del fondo nunca, a través de los paliativos, que pueden ser la asignación universal y otro tipo de cosas que han ayudado a que haya una economía más popular que podía darle un nivel de vida a través de un gasto cotidiano a cualquier familia de los barrios más pobres. Con los aumentos que se dieron, realmente han golpeado mucho el bolsillo, y creo que se han dado en forma muy de golpe, y más allá de si el ajuste es necesario o no es necesario, que uno no lo sabe porque no es economista, creo que sí fue desmedido y que ha golpeado, porque todos dicen, esto golpea sobre todo las clases medias. No, okay. Eso es mentira. Yo digo, además de golpear a la clase media, que es verdad, porque la clase media tiene muchos gastos que son propios de la vida, ¿no? Es decir, si alguien tiene una cochera, si alguien tiene gastos que son de todos los meses, en los barrios pobres, esto tiene que ver con cosas elementales para la vida. Siempre al de abajo todas estas cosas lo pero golpean más, estaba ¿no? este verso que la inflación no era... Pero el de abajo vos sabés bien cómo golpean toda esa los que están detrás del largo muro, ¿no? Como había esa película. Te pregunto, ¿vos crees que, decías, había no sé si dijiste política popular, una economía popular, sí. ¿Vos crees que estamos ante la inminencia o en un proceso ya de características neoliberales? Mira, hace tiempo, nunca salimos de una conducta neoliberal, pero que lo malo de la Argentina en el fondo es que el individualismo ha penetrado en todo. O sea, no hay ideologías políticas, las ideologías políticas siempre
tuvieron claridad en sus pensamientos. Yo tenía mi abuelo que era peronista, un tío que era radical, otro tío que era socialista. Cada uno creía en sus convicciones, en sus ideas. El tiempo hizo que el liberalismo se metiera en todos. Sí. Es muy importante liberar del individualismo a la gente, que se preocupa por sí, por sus problemas, que hace una reducción de las cosas y encima lo hace con un fanatismo muy grande. Yo digo, acá lo que tenemos que lograr es una Argentina en donde el individualismo quede de lado, que lo comunitario esté por encima, más allá del pensamiento político que tenga la gente, porque a la gente del pueblo lo que le interesa es lo básico y elemental, ¿no? Como decía alguna vez el presidente Perón, hay que gobernar para la felicidad del pueblo, no para que el pueblo sea no sé, siempre hablando de que hay que ajustar, de que hay que estar como chicaneando al pueblo, ¿no? Entonces, creo que es un tema mucho, por eso decía que es un tema mucho más profundo, como vos decías también, ¿no? Acá hace falta que se sienten a conversar, a dialogar. Hay cosas que, por ejemplo, el narcotráfico, son temas de diálogo argentino, son temas que no le va a solucionar un partido político. Por supuesto. Acá hay grupos que consideraron en su momento que solo podían ellos, tanto de progresistas como conservadores, pero que muchas veces se parecen bastante, a decir que vamos a tener este camino, esta solución. Y no es así. La Argentina necesita un nuevo momento donde la gente pueda charlar los grandes problemas que tenemos y poder sacar adelante el país, ¿no? Son las 8:27, estamos hablando aquí en Radio El Mundo con el padre Pepe. Javier Lauría, que me acompaña, te quiere hacer una consulta. Padre, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo y un gusto poder conversar con usted. Gracias, Javier. A mí mucho me llama la atención una, no sé si parábola específicamente, pero que se habla de que una cosa es darle el pescado a la persona y otra cosa es enseñarle a pescar. ¿Estamos encaminados a enseñarle a pescar para que se pueda valer por sus propios medios cada una de las personas? Teniendo en cuenta la cuestión que hay que darle, o sea, suponiendo que existieran las oportunidades y las posibilidades, ¿estamos en condiciones de encaminarnos hacia eso? Hay un primer paso que todo país tiene que hacer frente a un estado como el que vivimos, que es el de la ayuda, ¿no? Por ejemplo, lo puede ser un plan, lo que puede ser la asignación, y que son buenos y hay que defenderlos porque la población más pobre ha quedado al margen de todo esto que conversábamos antes. Ahora, no puede ser el fin. El fin tiene que ser que cada argentino pueda tener un trabajo, que cada joven que se capacite pueda conseguir el día de mañana un trabajo y con su esfuerzo poder realmente llevar adelante una vida digna. Entonces, muchas de las cosas que aplaudimos y que realmente consideramos importantes y oportunas, y creo que se tienen que seguir manteniendo, tienen que considerarse que son pasos, que después tenemos que llegar a la organización que, como decían, vence el tiempo, que significa cada uno tiene que tener su trabajo. Creo que estaba diciendo que en Santiago del Estero habían que hacer malabares para buscar un laburo para un pibe o para un adulto. Padre Pepe, muchísimas gracias. Te vamos a consultar muy seguido. Hoy es el Día de la Virgen, ¿no? Encima. Hoy es el Día de la Virgen de Luján. La Virgen de Luján. Patrona de la Argentina. Mirá vos. Y para muchos... Y también para mi querido Santiago, la fiesta del Mailín. Cierto, claro, Santiago Mailín. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Saludos a todos. Política, economía, el mundo, la cultura, el deporte, el puente. 2 horas con toda la información para la semana que comienza. Seguinos en Twitter, @elmundoam1070.